Buenas tardes, correspondiente al trabajo final de modelación ambiental, presentado por Dani Francisco Molina Estrada, con código 1087-409-890, presentado a la tutora Rosa María Arias. Introducción. El estado de los acuíferos, que se vincula con su grado de afectación por estar sometidos a diferentes presiones, constituye un problema y depende en gran medida de las condiciones hidrológicas particulares, como el tipo de sustrato, la permeabilidad, la tasa de recarga, entre otros, que pueden medirse con indicadores específicos que aporten una idea al estado que tiene cada acuífero, por ejemplo, el grado de intrusión a la salina y el grado de contaminación con metales pesados. En este sentido, se requerirá de diagnósticos particulares en cada región para conocer el estado específico de cada acuífero. Sin embargo, se considera que estudiar los indicadores es un buen inicio para poner en perspectiva espacial a nivel nacional la diferenciación geográfica que existe en términos de la presión de las actividades humanas sobre el agua subterránea. De esta forma, presión y estado constituyen componentes distintos a un mismo fenómeno y al tiempo que deben medirse con indicadores distintos. Deben considerarse simultáneamente para definir acciones de respuesta de la sociedad que aborden integralmente la problemática ambiental. Tomado como referencia la utilidad del método tipo Kernel y aprovechando las ventajas analíticas de los modelos espaciales. Este estudio busca conocer las regiones con mayor presión sobre las aguas subterráneas en México. Resumen del artículo. El título del artículo se denomina Presión antropogénica sobre el agua subterránea en México, una aproximación geográfica. En este estudio se identifican regiones con mayor presión antropogénica sobre el agua subterránea en México. En este estudio se constituyeron tres indicadores, representados en mapas de densidad tipo Kernel, que muestran la distribución espacial a partir de los registros puntuales de los derechos del agua. Los indicadores obtenidos son la densidad geográfica según la cantidad de pozos, el volumen concesionado y la profundidad de perforación. Estos describen por separado los diferentes componentes de la presión antropogénica sobre las aguas subterráneas y permiten generar en conjunto una cartografía de la presión ejercida sobre los acuíferos del país. Los resultados dejan ver una presión muy alta en algunas regiones. Estos hallazgos se discuten desde una perspectiva geográfica, demostrando la utilidad de incorporar indicadores ambientales para evaluar la presión ejercida sobre los recursos hídricos del país de México. Planteamiento de las 5 preguntas. ¿De qué se trata? El artículo trata el estudio de las regiones con mayor presión antropogénica sobre el agua subterránea en México. La información para identificar estas áreas corresponde a los registros georreferenciados de 314-292, derechos del agua subterránea, que especifican el volumen concesionado por la Comisión Nacional del Agua, Concagua. ¿Qué sucedió? Este estudio se construyeron tres indicadores, representados en mapas de densidad tipo Kernel, que muestran la distribución espacial a partir de los registros puntuales de los derechos del agua. Los indicadores obtenidos, la densidad del agua según la cantidad de pozos, el volumen concesionado y la profundidad de perforación, describen por separados diferentes componentes de la presión antropogénica sobre las aguas subterráneas y permiten generar en conjunto una cartografía de la presión ejercida sobre los acuíferos del país. ¿Cuándo ocurrió? Esta investigación se realizó en el año 2010 y se publicó en diciembre del 2013. ¿Dónde sucedió? Esta investigación se llevó a cabo en México. ¿Por qué sucedió? Para mirar, se requiere complementarse con estudios hidrogeológicos regionales de los acuíferos que indiquen con precisión el grado de afectación de los acuíferos por extracción de agua subterránea. Sin embargo, los resultados por sí mismos dejan ver una presión muy alta en las regiones del Bajío, la comarca lagunera y el centro-oeste del estado de Chihuahua.
Estos hallazgos se discuten desde la perspectiva geográfica, demostrando la utilidad de incorporar indicadores ambientales para evaluar la presión ejercida sobre los recursos hídricos del país. Descripción del problema e hipótesis. El problema ambiental identificado es la presión antropogénica sobre el agua subterránea en México. La hipótesis del autor es que en este estudio se construyeron 3 indicadores, representados en los mapas de densidad de Kernel, que muestran la distribución espacial a partir de los registros puntuales de los derechos del agua. Los indicadores obtenidos son la densidad geográfica según la cantidad del pozo, el volumen concesionado y la profundidad de perforación. Describen por separado diferentes componentes de la presión antropogénica sobre las aguas subterráneas y permiten generar en conjunto una cartografía de presión ejercida sobre los acuíferos del país. Los resultados requieren complementarse con estudios hidrogeológicos regionales que indiquen con precisión el grado de afectación de los acuíferos por la extracción del agua subterránea. Sin embargo, los resultados por sí mismos dejan ver una presión muy alta en las regiones del Bajío, la comarca lagunera y el centro-oeste del estado de Chihuahua. Estos hallazgos se discuten desde una perspectiva geográfica, demostrando la utilidad de incorporar indicadores ambientales para evaluar la presión ejercida sobre los recursos hídricos del país. Marco de la modelación. Los datos base para este estudio fueron el 314.292, derechos del agua que se localizan dentro de los límites continentales de México según la Conagua. La compilación de estos datos se realizó de la siguiente manera. Se descargaron los derechos del agua entidad federativa en archivos en formato Keyhole Markup, lenguaje de la página del Conagua. Estos fueron convertidos a archivos de formato database por medio del programa Excel. Aprovechando esta información, tiene la ubicación geográfica expresada en longitud y latitud. Cada derecho fue localizado en forma de registro puntual usando el ArcMap. La generación de los modelos espaciales se realizó mediante el método de cálculo de densidad tipo Kernel, el cual consiste en una conversión de puntos, en este caso derechos de agua, a superficies continuas con base en los valores de atributos. Como ejemplo, el volumen concesionado para cada derecho. Barker y Barker de 1997. Esta transformación permitió crear áreas de densidad de uso del agua y visualizar las regiones clasificadas según el nivel alto, medio o bajo o de baja densidad. Análisis crítico. Como principales resultados se obtienen que los principales usos del agua son público, urbano, industrial, doméstico, agrícola, agroindustrial, acuícola, pecuario, generación eléctrica, comercio y servicios. Los resultados dejan ver una muy alta en las regiones del Bajío, la comarca lagunera, el centro-oeste del estado de Chihuahua. Estos hallazgos discuten desde una perspectiva geográfica, demostrando utilidad en incorporar indicadores ambientales para evaluar la presión ejercida sobre los recursos hídricos del país. Se puede decir que el método para identificar el grado de presión sobre las aguas subterráneas, en términos de gestión del agua subterránea, el método facilita definir acciones específicas encaminadas a reducir la presión antropogénica global, como por ejemplo, disminuir la cantidad de pozos concesionados por unidad de área, disminuir la profundidad máxima permisible de las nuevas concesiones o disminuir el volumen de extracción. Conclusiones. Los datos analizados pueden utilizarse como insumos de entrada